¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. ¿Cómo va? Marcelo Mucci aquí en Pro al Futuro. Buenas noches. Hola Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hablamos la semana pasada de la situación del PAMI, el tema del presupuesto del PAMI, pero bueno, ahora hay allí una exigencia por parte de precisamente el sindicato que lleva adelante de la inclusión de remedios genéricos en lo que tiene que ver con la renovación del contrato precisamente con el PAMI, ¿no? En el marco de una obra social de los jubilados que está atravesando un momento muy particular, con un recambio de autoridades y demás, y bueno, y un también reacomodamiento de su presupuesto. ¿En qué consiste puntualmente este pedido, Marcelo? Estamos pidiendo aplicar 5 políticas firmes en beneficio de la gente, por cierto, y que terminen de bajar el precio de los medicamentos, porque el precio de los medicamentos está elevado. Nosotros vemos como mucha gente llega a la farmacia y no puede pagarlos. Tenemos medido el 8% receta caída, es decir, 8 cada 100 personas que entran a las farmacias, y esto debe corregirse porque tenemos un desarrollo farmacéutico muy importante en la República Argentina. Hay 300 compañías farmacéuticas de primer nivel instaladas y que investigan, que desarrollan, que producen, que elaboran, que distribuyen medicamentos de excelente calidad. Entonces, así como que la comida esté cara en la Argentina y es un pecado, siendo el granero del mundo, siendo donde podemos abastecer de comida a todo el mundo, lo mismo con el sector farmacéutico. Tenemos una industria farmacéutica muy desarrollada que puede abastecer de medicamentos, no al mundo, pero sí en nuestro país tranquilamente y a otros también. De hecho, Uruguay y Paraguay se abastece de nuestros medicamentos. Entonces, no podemos permitirnos que la gente no pueda pagar esos medicamentos y en alguna medida pongan en riesgo su vida, su salud primero y su vida después. Entonces estamos planteando que el nuevo director del PAMI y el ministro de Salud directamente, porque son políticas bien activas, por un lado, le obliga al cumplimiento de la ley de genéricos, es decir, el médico no puede recitar ninguna marca, tiene que recitar el nombre genérico, el nombre científico, y después ahí lo que vamos a hacer, los farmacéuticos, justamente elegir la marca equivalente que el paciente puede pagar. Eso como primera medida, ¿no es cierto? Insisto con esto de prohibirle definitivamente al médico que recete la marca. Segundo, incorporar más tecnología. Nosotros entendemos que hoy la receta de papel no va más, inclusive genera adulteraciones de talonarios. Hoy la receta electrónica y la firma digital del médico del farmacéutico para que no se falsifiquen los sellos, ni los talonarios de receta, ni los sellos. Entonces, incorporación de tecnología. Tercero, queremos cambiar los envases. No puede ser que sigamos con envases que tengan, por ejemplo, antibióticos que tengan menos de la cantidad necesaria para el tratamiento. Seguramente los oyentes que nos están escuchando alguna vez le recetaron un antibiótico y le dijeron, bueno, tómelo 3 veces por día durante 7 días. Eso da 21 comprimidos. Y los envases vienen por 10, 12, 16 comprimidos. Quiere decir que si tengo que tomar 21, tengo que tomar 2 cajas, pero después me van a sobrar, el saldo, me van a sobrar 19 comprimidos, y eso es lo que nos puede ocurrir, ¿no es cierto? Que nos sobren medicamentos que no necesitamos, que el tratamiento sea exacto, es decir, que tenga la cantidad de medicamentos que el paciente necesita tomar como una cuestión educativa hacia la gente, ¿no es cierto? La gente tiene que tomar tantos medicamentos y toma esos medicamentos exactamente y no gasta de más. Lo mismo con los analgésicos. En ese caso nos venden, o viene el envase ya cerrado por 12, por 20 o por 50, y cuando a veces se necesitan 6 para calmar el dolor, ¿no es cierto? Esas son las cuestiones que tenemos que cambiar con políticas firmes y concretas en beneficio de la gente, porque si no no implementamos estas políticas, la gente, insisto, pone en riesgo su vida, y desde las sentidas organizaciones que participamos, desde el partido FE, que militamos, estamos, como el peronismo en Cambiemos, acompañando con estas políticas que le dan mayor sensibilidad social
al gobierno, que muchas veces se le critica esto, ¿no es cierto?, que no tiene sensibilidad social, que toma medidas en favor de los empresarios, se olvida de los trabajadores. Bueno, estas medidas son justamente en favor de los trabajadores, en favor de los más necesitados, en favor de los jubilados, y ese es nuestro aporte desde el sindicalismo, que nosotros queremos en alguna medida rejuvenecer, no por la edad que nos toca tener desde la juventud sindical, sino más bien desde la cabeza, ¿no es cierto?, porque hay viejos de 20 años y jóvenes de 80, decía el general Perón. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos de un rejuvenecimiento de la cabeza, del pensamiento, que rescate el espíritu peronista y la sensibilidad social. Entonces, esa es la síntesis de nuestra propuesta de farmacéuticos, del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos, para que la gente esté mejor en materia de medicamentos. Porque fundamentalmente, como en su momento se hacía, ¿no?, aquello de recetar con el nombre genérico de la droga, del medicamento, primero hay una alternativa, o dos, una económica, porque hay más chances de conseguir un medicamento a distinto precio. Va con el bolsillo de la persona afectada y más aún cuando hablamos con el tema jubilados. Y además, precisamente, tenés un abanico más grande de conseguir ese medicamento porque lo solicitas por la droga. No es solamente por el nombre comercial, que si la farmacia, por ejemplo, no lo tiene, no tenés ese medicamento, tenés que ir a otro lugar. Digamos, esto es un poco el beneficio inmediato que tienen los jubilados al momento de tener esta posibilidad que ustedes están marcando, que los médicos receten con los nombres de los genéricos. Claro. Ese es el punto, ¿no es cierto? Coincido plenamente con lo que decís, Marcelo, inclusive cuando uno va a viajar, todos viajamos, tenemos la posibilidad de viajar más cerca o más lejos, y a veces salimos del país. Y si no conocemos nuestro nombre genérico, el nombre genérico de nuestro medicamento, la marca comercial en otro país es distinta. Corremos el riesgo de no tener y no continuar el tratamiento. Es otro ejemplo por el cual el nombre genérico tiene que estar siempre presente y tenemos que creer en el nombre genérico. Entonces, en fin, tenemos que todos contribuir a que el paciente le vaya mejor, a la gente le vaya mejor, y que los empresarios moderen su ganancia. No puede ser que, tasen sus productos en el 1000% cuando de repente, con muy buena ganancia, algo que le sale $1 podrían venderlo a 2 y decir tasarlo al 100% es más que razonable. Sin embargo, lo que vale $1 a veces lo venden a 10. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entrar en conciencia como argentinos, como ciudadanos. Y nosotros como sindicalistas estamos dispuestos a cerrar paritarias mucho más, menos, pretenciosas de lo que queríamos, en función de las necesidades del país, los empresarios también. Como mensaje para dejar, reflexionando a la audiencia, ¿no? Está claro. Bien, ¿cómo está hoy el sindicalismo? ¿Cómo está en general? Digo, más allá de que ya hemos hablado del sector que ha cerrado paritarias y demás, pero hoy todo, hacía una reflexión en el comienzo del programa sobre el tema de la inseguridad, y vos dirás que tiene que ver esto con las farmacias y los farmacéuticos y los bioquímicos. Digo, porque estamos en una etapa donde todo se politiza, digo, en un año electoral, muchas veces, o medidas que se toman, o medidas que no se toman, tienen que ver con el año electoral. En esto le cabe a todo, le cabe a los trabajadores, le cabe a los jubilados, le cabe a los empresarios, a todos los sectores. ¿Cómo analizás este momento desde el punto de vista de tu rol de sindicalista de la República Argentina, con una elección interna de distintos partidos que se está conformando y que esto está haciendo ruido, también en la economía? Indudablemente, en materia de seguridad también la padecemos, o la inseguridad también la padecemos los farmacéuticos, porque las farmacias son también víctimas de asaltos continuos para robar los medicamentos, para robar la caja, ¿no es cierto? Eso lamentablemente estamos en este país y tenemos que mejorar las condiciones de seguridad con políticas más firmes. Respecto de la política, somos parte de lo que está ocurriendo en este momento en este país, donde todos los agrupamientos, el peronismo, el kirchnerismo, el Frente Cambiemos, es decir, los frentes electorales, ECO acá en la Ciudad de Buenos Aires, todos están definiendo las candidaturas a través de internas.
ese debate sí se van a utilizar el mecanismo de la ley que plantea las PASO, de ir a una interna, digamos, en donde el que la gane queda con toda la, digamos, la fortaleza del sector y los candidatos, versus un modelo en donde tal vez se vuelva un poquito hacia atrás, en donde se acuerda en internas votadas o consensuadas en la distribución de los cargos. Entonces, eso es lo que atraviesa. Lo que pasa, claro, se juega mucho la política en el sentido de todo se especula, si tal toma tal decisión y dice tal cosa en favor de tal candidato, el otro se opone y digamos, plantea lo contrario. Y en ese sentido, la decisión de que la expresidenta juegue o no juegue esta carrera es vinculante, indudablemente, porque nadie puede dudar el peso político específico que tiene como dirigente y como expresidenta. Digamos, el hecho de que un exministro del kirchnerismo también quiera jugar como Randazzo, lo mismo, tiene su peso, tiene su antecedente y habrá que evaluarlo. El hecho que dirigentes de peso, de Cambiemos, como el ministro Bullrich, si no bien no está confirmado, el propio Momo Venegas, que va a seguramente estar en la lista de Cambiemos, bueno, son dirigentes que tienen para aportar al país y nos parece que va a haber un buen abanico de alternativas, digamos, para que la gente opte, pero en el fondo a los argentinos nos gusta polarizar, nos gusta River Boca, y en mi impresión esto se va a definir entre, digamos, lo que sea el kirchnerismo y la parte del peronismo que queda, por un lado, y por el otro el Frente Cambiemos con el peronismo que aportamos desde el Partido Fe. En fin, es una opinión nada más, pero según lo que hablamos, un grupo de compañeros, al menos en este fin de mayo, esta es la expectativa que tenemos para esta próxima elección, ¿no? Está claro. Bueno, Marcelo, como siempre, interesante charlar de los temas, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el rol social, ¿no?, que cumplen los sindicatos y particularmente en este ámbito del contacto con los jubilados y estas medidas que, bueno, ustedes están proponiendo. Por supuesto se requiere de una respuesta. Digamos, ¿cuáles son los pasos para ver si efectivamente esto que están solicitando, estos 5 puntos que están solicitando, se pongan en práctica? Me refiero, por supuesto, a la primera parte de la charla donde ustedes están pidiendo, insisto, que los médicos receten con el nombre de los medicamentos genéricos las recetas a los jubilados. Es una decisión política, la puede tomar con firmeza el director ejecutivo Sergio Casinotti, el ministro Lemus. Nosotros ya se la dejamos planteada, inclusive por los medios también manifestamos nuestro punto de vista. La última palabra la tienen ellos son los funcionarios elegidos por el presidente y el presidente electo por el pueblo. Uno tiene que ser respetuoso en esto, pero uno tiene que colaborar, contribuir con ideas, con propuestas. Ya lo hemos formalizado, ahora, digamos, como se dice la palabra en términos futbolísticos, las pelotas en la cancha de ellos, pero entiendo que están escuchando. El hecho de que se haya disuelto el convenio quiere decir que están con la idea de negociar algo nuevo, pero por supuesto tenemos que ver, digamos, tenemos que darle tiempo, tenemos que darle unos días, que no va a ser mucho, porque va a ser este mes de junio, y se tiene que definir, porque de hecho el 29 vence el convenio de medicamentos, así que yo diría que para mediados de junio ya vamos a tener una respuesta firme, qué cambió en materia de medicamentos para el PAMI, y si hubo algo firme también en materia de medicamentos para todos los ciudadanos que también lo necesitamos. Y ahí veremos si alguna de las propuestas que llevamos adelante se tomaron o no. Está claro. Marcelo, como siempre, un gusto. Muchas gracias por estos minutos. Un abrazo grande, Marcelo. Gracias. Chau, chau.